Bueno, arrancamos, ¿verdad? 3 dice, todo lo que Dios haga, lo hará por medio de su palabra. Ahora, el otro día escuchaba a alguien, un hermano mío me mandó un video que decía, nada que se profetice se puede profetizar si no está en la palabra. Y de alguna manera yo le mandé a esta persona y le dije, y cuando el profeta le dijo a la viuda, de aquí al año que viene vas a tener un hijo, ¿dónde estaba escrito eso? Sí, de verdad. O sea, no todo lo que se profetiza debe de estar en la palabra, pero sí tiene que estar alineado con la palabra. Ahora, cuando le digo yo que el ser humano, el lenguaje, el vocabulario nuestro, se queda corto para describir a Dios, esta persona que en una canción en inglés sale hablando, dice lo siguiente, dice, me hacen falta palabras para describirlo a Él. Mi cerebro no ha logrado alcanzar el punto de formar un pensamiento que adecuadamente describa la grandeza de Dios. Mis pulmones no han desarrollado la habilidad de expresar las grandezas de su amor. Mi voz es tan inhibida y refrenada por límites humanos que se queda corta al adorarlo. Quizá hay otras palabras para exaltarlo, pero no las tengo. Su gracia es única, sus misericordias son innumerables, su poder es impenetrable, es honorable, responsable, lleno de favores. Él es inalcanzable y aún así se deja conocer. Dice indefinible, pero permite que nos acerquemos a Él. Indescriptible, pero al mismo tiempo es persona. Es alguien lejano, alguien más distante de lo que nos podamos imaginar, pero al mismo tiempo no se separa de nosotros. Mis palabras son limitadas. Tratar de describir una idea de quién Él es usando mi vocabulario nunca lo podría lograr, pero aún así uso mis palabras como expresión a mi Salvador, a alguien que vale tanto y es merecedor de mi adoración. Mi corazón bendice su nombre por siempre. Él se ha ganado mi alma y ha capturado mi espíritu. Él me ha vencido en mi rebeldía, me ha conquistado de mi pecado y me ha invitado a su presencia. Él me ha recibido en su presencia, me ha invitado a entrar y ser parte. Él ha hecho de sí mismo aquello a lo que yo debo siempre morir. Derrama sus misericordias en las mañanas y su gracia por las noches. Las palabras que se necesitan para hacer una justa descripción de su grandeza, no las tengo. Lo que sí tengo son buenas nuevas. Al fin y al cabo, Dios sabía que ningún vocabulario hecho por el hombre haría justicia en cuanto a describir quién Él es. Por eso, Él envió a su Hijo Jesucristo como la palabra, una prueba viva. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él todas las cosas fueron hechas. Él dio forma a la nada. Por su palabra y su poder, todo lo sostiene. Sobre todas las cosas Él reina. Santo es su nombre. Por eso Él se merece la adoración. La forma en que Él perseveró en medio de la lucha, el humilde Hijo de Dios, convirtiéndose en el perfecto sacrificio. Y sigue, el tipo que escribió esto quiso decir, ¿cómo podemos nosotros, humanos, adorar a un Dios eterno? O sea, es casi imposible. Ahora, en el número 3 dice que todo lo que Dios haga lo hará por medio de su palabra. Juan 1, del 2 al 3, en la traducción lenguaje actual, dice, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. ¿Se recuerdan que Dios dijo que sea esto y fue eso? Ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Que haya un espacio entre, ¿verdad? Que se separen las aguas. Y sin la palabra, dice,
nada se hizo. Pero aquí está hablando también de Jesús, ¿verdad? Él es la palabra. Cristo, el rema, esto es importante que entendamos que de esa eternidad de Dios, algo indescriptible, ni tan siquiera capaces somos nosotros de digerir lo eterno. Dios encapsula todo eso en un Cristo que viene a vivir en Jesús para que nosotros podamos entender aquello eterno. Entonces, Cristo dice que el rema se metió a la cápsula del tiempo en forma de logos para que este logos rija todo lo que se va a hacer. Eso es lo que Juan está intentando decir. Cuando Juan escribe eso, a los filósofos griegos se daban duro, porque a puro filosofía se trataba de entender esto. Ellos no tenían una Biblia, ellos no creían ni en Dios. Y aún así nos dejaron unos conceptos bien formulados. Ese logos, porque ellos creían, literalmente ellos creían que había una fuerza allá afuera que es la que le da orden al universo, la que le da estructura. Esa fuerza, Juan 1:1, como quien dice, en el principio, y a esa fuerza ellos le llamaban logos. Entonces Juan viene y dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Lo que Juan está diciendo es, este evangelio, esto que yo estoy escribiendo, lo van a leer griegos, y van a entender que ese logos que ellos creen que le da estructura al universo, que le da equilibrio al universo, ese logos, dice, es Dios, es Jesús. Entonces, Juan está intentando de ver cómo hace que el mundo griego, el filósofo griego diga, wow, al fin lo que nosotros hemos venido pensando tiene sentido en Jesús. Entonces, Cristo, el rema, se metió a la cápsula del tiempo en forma de logos para que este logos rija todo lo que se va a hacer. Ahora, ese logos es el arquitecto de la salvación que se escribe en la cápsula del tiempo. ¿Están entendiendo? Cuando Dios entra de su eternidad en nuestra cápsula llamada tiempo, a eso se le llama comunicación profética o palabra rema. Cuando Dios, wow, qué revelación tuve, no lo había visto de esa manera. Y yo sé que conforme han estado recibiendo esta clase, como que se les han abierto algunos espacios en su mente y dicen, wow, yo no lo había visto nunca de esa manera. Ese es un rema, ¿verdad? La palabra en el tiempo cronos es lo que llamamos logos. En el principio era el logos y el logos era con Dios. La palabra en el tiempo kairos es lo que conocemos como rema. ¿Me está entendiendo? La palabra en el cosmos es logos. La palabra en el olam de Dios, en el kairos de Dios, es rema. Es la palabra rema, significa como oportuna o dada por segunda vez. En el Génesis, el Espíritu Santo estaba allí, pero no ordenaba las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu Santo no le pone orden al caos. ¿Por qué se necesitaba el versículo 3? Dijo Dios. Cada vez que Dios dijo, la materia en el mundo cronos fue transformada. Entonces aquí es donde tiene sentido Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Y por eso es que en Dios, ¿verdad? Uno cree para entender. El mundo entiende y después cree. Se lo vuelvo a leer. Por eso dices que Dios creó para entender. O sea, el mundo, el ser humano no puede entender sin analizar lo creado. ¿No ha visto usted que el niño de chiquitito
comienza a chupar zapatos y todo lo que encuentra se lo mete a la boca, porque el niño comienza a entender a través de lo creado y poco a poco comienza. Y después el niño viene a una segunda etapa, que ya no aprende de andar chupando zapatos, sino que aprende de que se cayó y se golpeó y eso no se hace, ¿verdad? Prueba y error. Entonces Dios dejó lo creado para que lo entendamos. O sea, el mundo entiende y después cree. Es bien difícil que alguien crea en Dios si primero no lo ha entendido. Por eso es que cuando uno predica, uno tiene que predicar de una manera que se entienda, ¿verdad? Pero hay gente que predica de una manera que emociona. Y cuando se terminó la emoción, la persona siguió igual, porque no entendió. Entonces, no olvidemos que lo que el médico dice es la penúltima palabra, ¿verdad? La fe es hija de la palabra. Donde no hay palabra, no hay fe. Pero donde hay palabra, hay fe. O sea, la fe es la moneda que nosotros necesitamos para que lo eterno se manifieste aquí en la tierra. Cuarto, el factor fe, que quizá vendría a ser, bueno, si hay quinto, ahí es donde sube el problema, ¿verdad? Que a la 2 le llamamos, a la 1 le llamamos 2. El factor fe. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire qué interesante este versículo, que dice que lo que yo espero, tengo que estar seguro que lo voy a recibir. Híjole, pero es que eso es pedirnos bastante. No tengo un trabajo, pero tengo fe que lo voy a recibir, estar seguro que lo voy a recibir. Por fe, dice la convicción, o sea, ni tan siquiera dudar de algo que no se ve. Yo no tengo ese trabajo todavía, no lo puedo ver, pero tengo la certeza que lo voy a tener. Entonces eso es fe, y con esa fe yo activo lo eterno para que se manifieste en este cronos, ¿verdad? Entonces eso es, por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque un Dios que habita en la eternidad con un yo que habito en el cosmos y quiero que ese Dios omnipotente, omnipresente, haga algo en mí, sin fe no lo puedo lograr, porque es imposible, pues. Tengo que creer que se va a dar. Si no, cuando vemos nosotros que Jesús llega a sanar a Lázaro, todo lo que había era un montón de mujeres llenas de dudas, ¿verdad? ¿Y por qué no viniste? Si él está muerto ya hace 4 días, o sea, ¿qué vienes ahora, verdad? Entonces, no nos entendemos nosotros con Dios si no utilizamos la fe. Es pues, dice, la certeza de lo que se espera. Ahora, Hebreos 11:1, en la traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y prácticamente un buen ejemplo que tenemos nosotros hoy en día es que ordenamos por Amazon un producto a una empresa que creemos que existe, que supuestamente tiene el producto en un almacén, y yo, por algo que me dejan guiar en la computadora, lo pago, lo compro y a los 3 días me llegó y lo puedo ver. Si Amazon es capaz de hacer eso, ¿cómo puede ser que Dios no va a ser capaz, verdad, de algo tan grande como su benevolencia por sus hijos? Dice, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Sin fe, entonces, es imposible agradar a Dios. Sin fe, la Biblia es incomprensible. La fe sirve para todo, para salud, finanzas, milagros. Pero nosotros a veces dejamos que la fe sea ahogada por la duda, por la desconfianza. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero una de las cosas que el diablo es un experto es en que el ser humano nos quede mal.
hasta el padre queda mal, la madre queda mal, los hermanos quedan mal, los amigos quedan mal. ¿Por qué? Es que el diablo hace que la gente quede mal con nosotros, para que nosotros nos convirtamos en gente desconfiada. Y cuando venimos a Dios, somos desconfiados con Dios. Y cuando venimos a Dios con una actitud desconfiada, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder activar las bendiciones de Dios en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me entiende? Ahora, sin hablar el idioma que Dios, ¿verdad?, nos entiende, que es la fe, es imposible agradarle, porque el idioma terrenal es muy lógico y se queda corto, ¿verdad? Entonces Dios dice fe, una palabra tan cortita. Las transacciones divinas aquí en la tierra se hacen con la moneda de la fe. Si Dios quiere hacer un negocio con un hijo suyo aquí, se hace a través de la fe. Tenía cáncer, se le quitó el cáncer gracias a la fe. La moneda del cristiano se llama fe. Compramos producto de la eternidad, del Amazon eterno, a través de una moneda que se llama fe. A Dios le agrada la fe y la fe agrada a Dios. La fe es el idioma para poder entender el kairos de Dios. No podemos entender el kairos de Dios sin la fe. Y por eso es que estas iglesias que por años no creyeron en el bautismo del Espíritu Santo, no creyeron en el poder del Espíritu Santo, no creyeron en lo profético, se perdieron todas estas bendiciones. La fe dice que es para callar la voz de los frustrados y los negativos. Solo por la fe se abren caminos no transitados. Póngase a pensar usted. Allá en el Antiguo Testamento, en Samaria, tenemos que dice que todo el pueblo se había metido en Samaria. Y afuera dice que hay 4 leprosos que están sentados. Y los 4 leprosos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si vamos a la ciudad, adentro, nos van a matar, porque ellos andaban unas campanitas que si se hubieran acercado a la puerta, ahí viene un leproso, denle un garrotazo, porque el leproso contagiaba. Entonces, si vamos a la ciudad, nos van a matar. La otra opción, dicen, ahí están los sirios que están invadiendo al pueblo, vamos a ellos, tal vez nos den de comer o nos maten, porque como ellos no tienen problema con este asunto de la lepra, entonces ¿qué vamos a hacer? Resulta que allá adentro el profeta dio una palabra y dijo, de aquí a mañana, dijo, todo se va a abaratar. De aquí a mañana. Y dice que uno que era como amigo del príncipe no lo creyó, y en una estampida que hubo lo pisotearon todos y ahí terminó muerto. Y se van los 4 tarados, ¿verdad? Los profetas allí que dicen que si nos quedamos aquí nos morimos, si vamos allá nos matan, vamos a que nos maten los sirios. Y comienzan a avanzar para allá, donde está el campamento de ellos. Y resulta que dice que cuando ellos van avanzando, recuerde usted que la palabra se dio dentro de la ciudad, en medio de los 4 muros. Y esa palabra, cuando se soltó, comenzó a gravitar en la ciudad. Y nadie la agarró. Nadie la agarró adentro. Y entonces la palabra gravita y gravita y gravita y nadie la agarra. Y entonces la palabra comienza y se sale de las 4 paredes de la ciudad y comienza sobre los profetas. En ese momento ellos dicen, nos quedamos aquí, nos morimos. Si vamos a la ciudad nos matan. ¿Por qué no vamos? Por fe. A que nos maten el enemigo. Y se adueñan de esa palabra. Entonces ve cómo funciona este asunto de la fe. Y se van, y dice que cuando van avanzando el ejército enemigo, escuchó, dice, como tropel de caballos. Y todos salieron huyendo y dejaron las ollas con carne cocinándose, las joyas, todo lo que le habían confiscado a otras naciones que habían conquistado, y todo para ellos. Y lo primero que comenzaron a hacer fue, bueno, esto es para mí, quizás escondámoslo por ahí en una cuevita y
y dijeron, no, es que aquí hay una palabra que ni la oyeron. Mañana todo se va a abaratar. Y llegan allá a la ciudad y tocan la puerta. Y cuando tocan la puerta, seguramente, ¿quién es? Los leprosos. Pero hay algo interesante. ¿Qué les abrieron? ¿Por qué les abrieron? Porque ya no tenían lepra. Si hubieran tenido lepra, no les hubieran abierto. ¿Por qué yo digo que no tenían lepra? Porque si yo leo antes de esa historia, me voy a topar con Giezi, que quedó leproso porque el profeta oró que quedara leproso, ¿verdad? Y uno de estos, y ahora tenemos a Giezi, que está leproso. El profeta va a Samaria y se mete a la ciudad. Seguramente Giezi lo va siguiendo de lejos. Es uno de los 4 leprosos. Y después de que leemos esa historia de que se abarató todo en Samaria, seguimos leyendo y más adelante tenemos a Giezi al lado del rey, contándole las historias del profeta. Y un rey no se iba a dejar aconsejar si hubiera sido un leproso. Entonces vemos nosotros lo poderoso que puede ser esto. Y entonces ellos van y dicen, no, dice, allá llegamos y el ejército enemigo no está ahí en comida para tirar para arriba. Y el botín ahí lo tienen. Y todavía manda el rey, imagínense, manda a ver si es verdad, porque no les creen. Y cuando todavía va, corrobora, regresa y dice, sí es verdad. Bueno, entonces vamos. Porque ni bestias tenían ya, se las habían comido todas. Y entonces van y van a traer todo y para mañana todo se abarató. Qué historia más bonita para ver esto que estamos hablando. Entonces, ya vio. Aquí viene la 5, aquí es donde está el problema. Lo vamos a corregir, la 5 y la 4. No sé si me están entendiendo. Ahora, dice que estamos en un mundo permeado por culturas paganas. Un Dios te da una esposa y después ese Dios te la quita. Muchos cristianos sirven a un Dios bipolar, ¿verdad? Como que Dios se goza en darnos cosas y después las quita. Así pensaba Israel por mucho tiempo, que lo malo venía de Dios y que lo bueno venía de Dios. Hay un versículo que dice que Dios le dio a David instrucciones de que hiciera un censo. Y después de que David se pone a hacer el censo, Dios le mata a un montón de sus soldados. ¿Cómo es que Dios le da una orden que haga un censo y después termina matándole a sus tropas? No, pero hay otra versión que dice que no fue Dios, sino que fue el diablo. Entonces, ¿cómo es que una versión dice Dios y otra es el diablo? ¿Se contradice la Biblia? No, lo que pasa es que la mente del pueblo de Israel por un buen tiempo creyó que lo bueno venía de Dios y lo malo venía de Dios, ¿verdad? Y con los años, ya ahí por el año 500 se comenzó a creer que lo bueno venía de Dios, lo malo venía del diablo. Y resulta que la porción bíblica que dice que fue el diablo quien mandó a David a hacer el censo, es un libro que se escribió más o menos 200 años antes de Cristo. Ya la mente había cambiado, ya no era Dios, sino que era el diablo. Y nosotros todavía seguimos con eso aquí, ¿verdad? Creemos que si nos pasa algo bueno fue Dios. Y creemos que si nos pasa algo malo también fue Dios, ¿verdad? Y le servimos a Dios de esa manera. Ahora, ni nosotros... les había dicho que muchos cristianos sirven al Dios bipolar, como que Dios se goza en darnos algo, después me lo quita. Ahora, ni nosotros actuamos como mucha gente que gente cree que Dios es, ¿verdad? Nosotros literalmente, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar ha sido muy afectada por el paganismo en el que estamos metidos. En el Antiguo Testamento dice la relación era creyente-Dios. Hoy literalmente es padre e hijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tú crees en Dios, ¿verdad? Tú eres creyente, Dios es Dios. Pero ahora nosotros es más una relación de papá e hijo,
Padre, aquí estoy delante de ti. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? Pues dice Mateo 7:11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? Entonces nadie le mete mano, nadie le mete la mano de su hijo al fuego para que aprenda, ¿verdad? Hay padres que dicen, sí, con un cigarro lo voy a quemar para que aprenda. ¿Ah? Y a veces nosotros pensamos que Dios es así, que Dios es un Dios que nos pone cigarros así para que aprendamos, ¿verdad? La Biblia comienza desde el Génesis, que todo lo que Dios hizo era bueno. Entonces Dios no es el creador de la maldad. Hay consecuencias si hacemos cosas malas, ¿verdad? Vamos a tener consecuencias. Hay problemas heredados de nuestros padres, ¿verdad? Hay errores que a veces cometimos que ni cuenta nos dimos y traen consecuencias que ni nos comenzamos a preguntar por qué, ¿verdad? Por eso es que Job pedía perdón a Dios por los pecados de sus hijos. Póngase a pensar, usted está trabajando en un edificio de 40 pisos y está trabajando en construcción. Y le dijeron, mira, tráeme aquí para el techo unos 4 ladrillos, ¿verdad? Y queremos poner una lona aquí, sostenerla con los ladrillos, ok, perfecto. Y ya terminaron, hicieron el trabajo y usted dijo, estos benditos ladrillos, ¿para qué me los voy a llevar? Nadie sabe, aquí los voy a dejar. Y hace una parvita de ladrillos allá arriba en la orilla. Y de repente se vino un ventarrón y de allá se viene un bendito ladrillo y le cayó en la cabeza a alguien que iba pasando por la acera. ¿Quién lo mató? Pero el ladrillo no tenía patas para llegar allá arriba, ¿verdad? Entonces el ventarrón, pero el ventarrón no llevó el ladrillo allá. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros podemos cometer errores. Y hemos cometido errores sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces uno dijo algo y como dicen que cuando uno dice algo, dijo 3 cosas, lo que yo dije, lo que pensé que dije y lo que el otro entendió que yo dije. Imagínese que usted dijo algo y usted quiso decir algo positivo, el otro lo entendió negativo y se va y se cuelga por lo que usted dijo. Lo mató usted porque ya estaba sentido, ya estaba deprimido. Porque una persona deprimida, todo lo agarra al revés, ¿verdad? Ahora, la Biblia comienza, dijimos, desde el Génesis, que todo lo que Dios hizo era bueno. Los salmos están llenos de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, estas 4 cosas que hemos visto, ¿verdad?, deben construir los pilares de los principios de mi relación con Dios, porque sobre estos pilares se construye la realidad bíblica. ¿Alguien escribió los 4 pilares? ¿Cuál es el pilar número 2 que debió haber sido 1? Todo lo que Dios haga lo hará por medio de su palabra. El 3 que debió haber sido número 2. El factor fe. No. Y el 4, Dios. Y el 4 que debió haber sido 3. Dios es bueno. Si hacemos, Dios es bueno. Y el examen que les va a venir, si no tomaron notas. Ajá. Esas 4 cosas debemos de entenderlas, porque no vamos a tener éxito como cristianos si no entendemos esas 4 cosas. En toda la Biblia dice que Dios es creador y eterno. En toda la Biblia Dios es la palabra. En toda la Biblia Dios es fe. Y en toda la Biblia Dios es bueno. Todo esto que tiene su morada en la eternidad penetra en el tiempo cronos. ¿Cuáles son esas cosas? Dijimos que toda la Biblia, en toda la Biblia Dios es creador y eterno. En toda la Biblia Dios es la palabra.
En toda la Biblia Dios es fe y en toda la Biblia Dios es bueno. Si en toda la Biblia Dios es la palabra, ¿qué podemos esperar de la eternidad de Dios? Palabra, ¿verdad? ¿De dónde viene también la fe? De la eternidad. ¿De dónde viene el bien? De la eternidad. Ahora, todo esto dice que tiene su morada en el olam de Dios en la eternidad y podemos hacer que penetre en el cronos. ¿Gracias a qué? ¿Qué es lo que necesito para comprar favores eternos? La fe. La fe. Y esto ya viene a ser algo adicional que no debería estar como, bueno, sí, como número 6, pero no es parte de las 4 cosas que hemos venido hablando. Tiempos paralelos. Esto es algo que nosotros lo debemos de entender bien claro. Fíjese que la física cuántica habla de mundos paralelos, pero esa es otra onda. Ellos dicen que mientras nosotros estamos en este mundo, hay otros que están viviendo en otro mundo, paralelo al nuestro. Los de la física cuántica dicen que va a llegar un tiempo pronto en que yo voy a poder atravesar esa pared, porque podemos nosotros hacer, a través de, no sé, ¿verdad?, hacer que la vibración de esas tablas sea compatible con la vibración de mi cuerpo y yo pueda atravesar como que nada. Porque ya cuando yo me tiro a pique en una piscina, ¿verdad?, el agua es materia, mi cuerpo es materia, pero el agua deja que yo me penetre en ella porque la vibración del agua con la vibración de mi cuerpo son compatibles. ¿Me está entendiendo? Entonces la física cuántica dice que pronto vamos a llegar ahí. Ellos creen en un mundo paralelo, en universos paralelos, pero nosotros los cristianos encontramos en la Biblia universos paralelos. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjese que Satanás ha estado jugando con la iglesia porque la iglesia no le pone cuidado a los tiempos. Mire lo que dice Lucas 21:8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea, Jesús nos advirtió sobre los tiempos. Nosotros vivimos en el cronos, Dios en el olam, donde reina el kairos de Dios. No le llamamos más, mejor cambiemos kairos y llamémosles tiempo de oportunidad. O sea, Dios tiene las oportunidades para nosotros. Pero para aprovechar esas oportunidades de Dios, necesitamos practicar la bondad. Necesitamos honrar a nuestro Padre. Necesitamos practicar principios. Necesitamos practicar valores. Necesitamos respetar su palabra. Necesitamos ser personas de fe. Y cuando todo eso lo hacemos, se nos abren las oportunidades. Y uno ni cuenta se da. Mire, si usted me pregunta la fórmula de cómo es que Vida Real ha llegado donde ha llegado, yo le podría decir: no la tengo. No sé cómo he llegado. Lo único que sí sé es que mientras otros han sido infieles, yo me he mantenido fiel. Y mientras otros se han rodeado de algunos líderes infieles, yo me he rodeado de líderes fieles. Y eso, de honrar a Dios, de querer lo mejor para Dios y querer gastarme para Dios. Y todo eso ha producido oportunidades de parte de Dios. Fíjese que ahorita estoy teniendo un problema serio en El Salvador con eso de las casas plásticas. Hay unos tipos que, bueno, hay un convenio con una alcaldía y lo voy a deshacer porque ellos son de otro partido, contrario con el partido que yo firmé el convenio. Entonces, ahí están diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, que yo compré favores del otro alcalde y ya tomé la decisión de deshacerlo. Pero parte de la razón por la que voy a deshacerlo es porque el alcalde anterior me ofreció plástico, el de la ciudad, porque ese es el objetivo de las casas, recoger toda la basura, separar el plástico, traerlo para nosotros procesarlo, pero no me trajo ni una libra.
Entonces yo ahí estoy queriendo avanzar. Alguien me manda el teléfono de este hombre que se dedica, tiene una mega planta en San Salvador donde recicla plástico. Un colombiano que tengo en El Salvador lo contactó, se fue a meter hasta la planta y se topó que el tipo tiene plástico, pero casi lo tiene a 40 centavos la libra. Solo en material para hacer una casa, casi se me van $5,000 y entonces ya la casa ya no es factible. Es mejor hacerla de cemento. Entonces me dice el señor, llámele, me dice el colombiano. Él es cristiano. Y le llamo, se llama él, se me fue el nombre, David creo que se llama. Y le digo, hola, sí, me contó mi amigo que eres cristiano. Sí, me dice, voy a la iglesia de Dios. Y dice, yo soy pastor Luis Morales. Tal vez me has visto en Enlace, predico. Sí, pastor, que no sé qué. Ahora se dejó ir desde San Salvador. Me llevó un montón de plástico a regalar y ahí me va a mandar unos precios como por la mitad de lo que los precios valen. ¿Qué es eso? Eso es oportunidad. Ese es favor de Dios, que solamente se logra porque creemos en lo mismo, hablamos lo mismo, trabajamos para el mismo Dios y se crean estas oportunidades. Ese es el mundo que nosotros no conocemos, el mundo donde las oportunidades vienen. El mundo que este hombre al lado me vende el edificio en 3.7 millones y no lo puedo hacer cambiar. Y comienzo a darle vuelta todos los días a este edificio, 7 vueltas, y a declarar. Traigo un profeta, el profeta me dice ese edificio es de ustedes. Y de repente le mando una oferta, 2.2, no muy poco, pero no lo voy a vender. Voy a hacer departamentos. Y no vas a hacer departamentos. Ya Dios dijo que esto va a ser de nosotros. Y creí eso. Y lo confesé, lo creí, y lo confesé, lo creí y lo confesé. Un día me llama y me dice, hagamos una cosa. Me dice, ¿tú conoces algún inversionista? Y le dije, sí, conozco a uno. Ponme en contacto con él, me dijo, y yo te voy a vender el edificio. ¿Cuánto me das? Dije yo, mira, yo estoy parado en 2.2, pero seamos realistas, le dije. Yo sé que tu edificio no vale más, pero te voy a dar 2.5. Ok, me dijo, hecho. ¿Me vas a dar el préstamo? Yo te lo voy a dar. ¿Me lo vas a dar para 5 años? Sí, te lo voy a dar. Y posiblemente para otros 5. Está bien, te lo voy a dar. Todo lo que yo le dije fue, amén, amén, amén. Así lo vamos a hacer. ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué esas oportunidades salen? Es porque uno accesa el olam de Dios. Ahora, cada vez que Dios visitó, Él abrió una puerta y le hizo algo bueno a alguien, a un país, un profeta, un reino, etc. Siempre que hay una visitación de Dios, hay algo bueno. Para mí, Dios ha visitado ahorita a Argentina, poniendo a una persona que le va a poner fin a la corrupción. La iglesia debe ser quien más debe entender este asunto del tiempo. El tiempo de la iglesia tiene una conexión directa con lo profético. Mire, es que nosotros nos roban las oportunidades. ¿Sabe lo que escuché decir a un musulmán ahora? Dice, nosotros los musulmanes creemos en la luna esta creciente. Y dice, y Dios, Alá me ha revelado que nosotros le hemos tenido equivocado. Dice que es un eclipse solar. Esa no es la luna, es el sol. Y es el sol creciente porque se lo va descubriendo la luna. No es una luna, es un sol en eclipse. Y recorrió todo Estados Unidos, dice, de punta a punta. Lo que Dios nos está diciendo, lo que Alá nos está diciendo, dice, es que Estados Unidos es para nosotros. Mire cómo lo ven y se lo creen. ¿Cómo puede ser que esa gente accese la eternidad y nosotros no? Ahora, la iglesia debe ser quien más debe entender este asunto, dice el tiempo. El tiempo de la iglesia
tiene una conexión directa con lo profético. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo dice la Biblia. Ahora, la peor desgracia del ser humano es que le llegue su hora y no esté listo por estar enredado en su falta de madurez y desaproveche la visitación. Entonces, si nosotros, por eso yo le digo a los jóvenes, antes de que busques novia o novio, busca ser una persona de valores. Porque cuando tú eres una persona de valores, vas a atraer a otra persona de valores. Cuando tú eres una persona que por calentura está buscando algo, les digo, y no tienes valores, vas a atraer a alguien con otra calentura sin valores. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Ahora, lo bueno de Dios es que todo lo bueno, lo malo y lo feo de nosotros lo hace obrar para bien. Tremendo. Yo conozco a un padre hace poco que estaba llorando porque le embarazaron a su niña. Y venía a la iglesia su niña con él. Venían sus hermanitos a la iglesia. Papá no, vivían hasta en otra ciudad. Ellos le pedían raya a papá. Los 3 niños pagaban un Uber para venir a la iglesia y papá no los venía a dejar. Ahora le embarazaron la hija. Hace unos días salió, ya nació mi bebé, abrazando el hijo, el del embarazado. O sea, hasta de esos errores, ¿verdad? Dios hace algo bueno para nosotros. Nuestra madurez juega un papel importante en lo profético de Dios hacia nosotros. A lo que nosotros llamamos fracaso, Dios llama proceso. Y a lo que llamamos pérdida, Dios le llama ganancia. Y eso es lo tremendo de nuestro Dios. Mientras en Egipto Faraón era castigado, estamos hablando de universos paralelos, ¿me entiende? Mientras en Egipto Faraón era castigado, Dios está bendiciendo por el otro lado al pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Aquí se puso fea la cosa, sí se puso fea para el mundo, pero para nosotros no. Egipto está pasando plagas y que una tras otra y tras otra, pero el pueblo de Israel está tranquilo sin ningún problema. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que le servimos a un Dios que cubre el mundo paralelo bajo el que nos estamos protegiendo y el diablo cubre el mundo paralelo para los que no se quieren sujetar a Dios. Porque fíjate que Dios es tan bueno, póngase a pensar que para irse al mundo lo único que se necesita es desechar el amor de Dios. Y aún así hay personas que cuando llegan a los 70, 80 años les da por acercarse a Dios y ¿qué pasa? Dios los perdona. Ahora, Génesis 15:14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, mientras que los otros están siendo ahogados en el mar, ¿verdad? Isaías 61 dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Como hay en la Biblia universos paralelos, o sea, mundos paralelos. Y eso es lo que debemos de creer nosotros. Mientras había COVID, nosotros estamos comprando un edificio al lado. Póngase a pensar, la gente que vive en otro mundo. Hoy me di cuenta de que hay un miembro de la iglesia, que fue líder de la iglesia, que es esposo de una líder muy, muy querida en la iglesia. Y dice que él me odia a mí, así me dijeron, que odia, que tiene un resentimiento en contra mía, porque durante la pandemia yo pedí ofrenda. Imagínense. ¿En qué mundo vive esta persona? Que habían cuentas que pagar, este edificio lo hubiéramos perdido si no se pide ofrenda. Y todavía él anda enojado conmigo. Y si llegaron ofrendas en la pandemia, ¿quién abrió las puertas para que llegaran ofrendas? Dios. Entonces, ¿cómo hay gente que vive en un mundo que están cobijadas bajo Dios y viviendo en un mundo paralelo del enemigo? Y aunque están en la iglesia, les va mal. Mire, juicio al mundo, bendición al pueblo. Huracanes, pobreza, desgracia para unos y para otros, otra cosa muy distinta. Ahora, alguien puede decir,
¿verdad? No me convenzo, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 105, 36, 37. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. En todo el desierto. En todo el desierto. Ni los calzados se les gastaban. Mientras unos sufren, en tiempo paralelo, otros son bendecidos. Y eso debemos de creerlo nosotros. Porque si yo me preocupo, porque, ay Dios mío, viene, mire, si yo le estoy pidiendo a Dios que se venga una recesión, porque el día que se venga una recesión, los intereses se van para abajo y yo puedo refinanciar este edificio por intereses ridículos. O sea, la recesión nos favorece a nosotros, en mi caso, ¿verdad? Ahora, cuando la economía ha estado de lo peor, Dios nos está dando el proyecto más grande de nuestra vida. La destrucción de Israel, dice, por los babilónicos, vino por Israel violar muchos pactos con Dios. No dejaron descansar la tierra por 490 años y muchas otras cosas, pero la destrucción del templo ahí por el año 70, ¿verdad? La Biblia lo deja claro, que es por no entender los tiempos. No entender los tiempos. Mire lo que dice Lucas 19, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora, dice, está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué pasó eso? Porque el pueblo de Dios no entendió los tiempos. Entonces, importante que veamos esto. Ahora, esto es lo que verdaderamente es algo como profético en el mundo evangélico. Nuestra tarea es entender los tiempos para calibrarlos. Todos los triunfadores se mueven en el tiempo de Dios. Toda persona que triunfa, se mueve en el tiempo de Dios. Mire, los mecánicos saben mucho sobre principios. Ellos le ajustan el tiempo a los autos. ¿Ha visto usted cómo suena un motor fuera de tiempo? Horrible. Cuando el auto está fuera de tiempo, no funciona bien. Funciona a empujones, apagones, apagón tras apagón, pierde la fuerza o se recalienta, ¿verdad? Hay que sincronizarlo poniéndole una lámpara del tiempo para calibrar el tiempo. Y así tenemos que hacer nosotros con muchos evangélicos. Pero a la gente, ¿verdad?, no le gusta que se le ajuste la faja del tiempo. Si está muy acelerado, hay que bajarle un poco. Y si está muy lento, hay que acelerarlo. Cuando uno le quiere ajustar el tiempo a la gente, ¿verdad?, son reventones de cara lo que uno tiene. La palabra profética nos acelera en el tiempo, nos ubica en el tiempo y nos hace que aprovechemos los tiempos. Tres cosas que hace la palabra profética: nos acelera en el tiempo, nos ubica en el tiempo y nos hace que aprovechemos los tiempos. Esa es la palabra profética. Si un profeta suelta algo, cuando compramos este edificio de atrás, fue 3 años antes, me dieron una palabra en la Highland, en una iglesia. Me dijeron, veo un edificio al lado izquierdo, no lo vas a ir a buscar, te lo van a venir a ofrecer, no vas a necesitar banco, el dinero lo vas a tener, y así fue. Un día me tocó el timbre, un exalcalde me dijo, ¿ya te diste cuenta que el edificio de al lado, la clínica cerró y el dueño va a querer alquilarlo? Y le dije, pero nosotros no alquilamos, nosotros compramos. Y le dije, ¿tú conoces al dueño? Sí, lo conozco. Ok, dile que me llame. Me llamó, él me llamó. Y le dije, ven, y hablamos. Nos fuimos allá al edificio 100, en la entradita, que está allí, y me dijo, ¿te lo alquilo? No, yo no alquilo, le dije, yo compro. Me dijo, ¿me das
1.3 millones. No, le dije, te voy a dar 1.2 y te voy a dar $100,000 de carta de donación. Ok, me dijo. Pero tienes que darme crédito, tienes que darme el préstamo también. Te lo voy a dar. Pero no me lo puedes dar muy alto. ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Al 5? No, tienes que dármelo al 4. Ok, está bien. 45 segundos hicimos el negocio. ¿Por qué? Por lo que le acabo de leer. La palabra profética nos acelera en el tiempo, nos ubica en el tiempo y nos hace que aprovechemos los tiempos. Eso es bien, pero bien importante. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaac, 200 principales entendidos en los tiempos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esther quería operar fuera de los tiempos, ¿se recuerda? Cuando Mardoqueo la mandó a llamar, había una crisis de juicio sobre el pueblo de Israel. Se había firmado un edicto que todo judío tenía que morir. Y Mardoqueo la manda a llamar y ella dice, ay no, dice, es que yo estoy muy ocupada, ¿verdad? Y mire lo que le dice Mardoqueo. Esther capítulo 4, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, porque Esther le dijo, no, dígale al viejito ahí que estoy muy, muy ocupada. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para este tiempo, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué no nos ponemos a pensar nosotros? ¿Por qué yo he venido a Dios en este tiempo? ¿Qué quiere Dios que yo haga en este tiempo? Pero en la educación cristiana casi nunca se hizo énfasis en servirle al Señor, sino que casi siempre es en conocimiento. Pero es que Dios, ¿de qué le sirve a Dios que yo sepa mucho si no hago una diferencia para su reino aquí en la tierra? Hay gente que está postergando el compromiso con Dios, que están evadiendo su responsabilidad. Otros están abogando, ¿verdad? Abrogando pactos, pero no le podemos huir al tiempo de Dios. Dios se puede buscar a otra persona y cambiarte. Y a nosotros nos va a ir de la patada. Ahora, en el tiempo Cronos era imposible y no se quería atrever a probar en el tiempo Kairos. O sea, el tiempo Cronos debemos de nosotros entenderlo muy bien, que simplemente es un plan de contingencia para Dios. Para Dios traer la salvación al ser humano. Entonces, este mundo no lo dominan todos los evangélicos. Este mundo, muchos no creen en él. No, es que al pastor le gusta soñar. No, hay que creer.